El día de hoy vamos a estudiar cómo hablan los hijos de Dios y vamos a estar meditando en Efesios 4:25, Efesios 4:25. Pero antes de entrar en el pasaje, vamos a tomar un tiempo para orar nuevamente por el mensaje de hoy. Padre, prepara nuestro corazón hoy. Señor, que si hay en nuestra vida pecado, Señor, que no permite que la palabra sea implantada en nosotros, que venga a nuestro corazón. Queremos pedirte, Señor, que nos perdones, que nos limpies y que con un corazón abierto a ti hoy podamos recibir tu palabra, no solo para conocerla, sino para que obre cambios en nuestra vida y en nuestra conducta. Háblanos hoy, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículo 25. Efesios 4:25. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Vamos a pensar un poco en el contexto, lo que está pasando acá en el capítulo 4 de Efesios. Sabiendo que, primeramente, somos parte de la familia de Dios. En el capítulo 1 dice que hemos sido adoptados. En el capítulo 5 también dice que somos hijos de Dios, que seamos imitadores como hijos amados. Entonces, en este contexto, sabiendo que somos parte de la familia de Dios, también debemos saber que en la casa de Dios hay normas, hay reglas. De la misma manera como no puedo ir a su casa y hacer lo que yo quiera, sino que tengo que someterme a las normas que usted como padre y madre ha establecido en su casa, de igual manera en la casa de Dios, en la familia de Dios, hay normas, hay reglas. Y a partir de Efesios 4:25 a Efesios 6, Dios está describiendo cómo deben de comportarse sus hijos, cómo debemos comportarnos nosotros ahora que somos parte de su familia. Vamos a poner la siguiente. No sé por qué se regresó. Okay. Entonces, ahora que somos parte de su familia, Dios va a empezar a describirnos cómo debemos comportarnos. Ahora, en el capítulo 2 aprendimos que somos salvos por, ¿qué dice? Por gracia. O sea que todos estos mandamientos no son para ser salvos, sino porque ya somos salvos, debemos entonces comportarnos así. Él ya nos salvó por su gracia. Esto no es para obtener el favor de Dios, para ser salvos. Esto es porque somos salvos, debemos hacerlo. En los versículos anteriores a este pasaje, la semana pasada se estudiaron, dice el versículo 22, Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Cuando Faraón mandó a llamar a José para que le interpretara sus sueños, José no se presentó delante de Faraón con la ropa que andaba en la cárcel, ni tampoco de la misma manera en que él había estado ahí, sino que se bañó y se rasuró y se cambió de ropa porque iba a presentarse delante ¿de quién? De Faraón. Nosotros ahora, como hijos de Dios, no nos vamos a presentar delante de Faraón, sino que hemos sido llamados a vivir delante de quién? De Dios Altísimo, Santo, Poderoso. ¿Cuánto más nosotros debemos vestirnos de este nuevo hombre ahora que hemos sido llamados a vivir en la casa de Dios?
en la familia de Dios. Ahora, ¿qué significa vestirse de ese nuevo hombre? ¿Qué implica? El Señor va a dar una lista de cosas que implica el hecho de vestirnos de este nuevo hombre. Y la primera cosa que Él nos pide aquí en el versículo 25 es que desechemos la mentira. Vamos a pensar un poco en la mentira. ¿Sabe? Hay una lista de cosas que vamos a seguir viendo en Efesios, pero Dios escoge esto como lo primero para su familia. Él quiere que sus hijos desechen la mentira. Sin embargo, para nosotros la mentira no es tan peligrosa o tan destructiva, pero vamos a ver qué dice Dios acerca de la mentira. Primeramente vamos a ir a Hechos, capítulo 5, versículo 3. Hechos 5, capítulo 5, versículo 3. Este es el comienzo de la iglesia. Aquí comenzó la iglesia. Mira lo que pasó. Está contando la historia de un matrimonio, Ananías y Zafira, y ellos hicieron algo. Vamos a ver el versículo 3. Dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. ¿Qué tan grave es para Dios la mentira? ¿Cómo ve Dios la mentira? Dios lo ve como algo muy grave. Y por eso Él escoge la mentira como la primera cosa que Él quiere que nosotros desechemos ahora que somos hijos de Dios. También me gustaría que fuéramos a Apocalipsis. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Apocalipsis 21, versículo 8. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos no tendrán su parte, dice, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, ¿a dónde van los mentirosos? Al lago de fuego, al infierno, ¿verdad? Nosotros somos hijos de Dios. ¿A dónde vamos? A la casa del Padre, vamos para allá. Por lo tanto, en nuestra vida no debemos practicar la mentira, porque los que practican la mentira no son los que van para el cielo, sino los que van para el infierno. Una vez le preguntaron a un niño, ¿dónde van los mentirosos? Y él dijo, a la iglesia. ¿Se imagina cómo estamos? Dios quiere que su familia que en su familia desechemos la mentira, porque Él aborrece la mentira. La mentira es parte del viejo hombre. La mentira es parte del viejo hombre. Así hablábamos antes de conocer a Cristo. Y si nosotros pensamos en nuestras conversaciones, la mentira ha venido a ser tan parte de lo que nosotros somos. Por un ejemplo, cuando dices, ya llego, deme un minuto. Cuando te dicen, estás molesto, y uno dice, no. Y te dicen, ¿te gustó? Me encantó, dice. ¿Y por dentro? ¿Y cómo estás? En victoria, dice. ¿Y dentro? Esto es del viejo hombre. Cuando
el rey Nabucodonosor sacó a Daniel de Jerusalén y lo llevó a Babilonia, le pidió a un eunuco que le enseñara la letra y la lengua de los caldeos. Así que Daniel tuvo que aprender a hablar en Babilonia. Nosotros, ahora que hemos sido hechos hijos de Dios, necesitamos aprender cómo hablan los hijos de Dios, cómo hablamos en la familia de Dios, cómo hablar. Nuestro hablar tiene que cambiar, porque ahora vivimos como hijos de Dios, somos hijos de Dios. Tenemos que aprender cómo hablan los hijos de Dios. Muchas veces pensamos que usando términos que suenen espirituales, estamos agradando a Dios con nuestro hablar. Y decimos, Dios te bendiga, aleluya. Pero ¿cómo habla un hijo de Dios? Cuando pensamos en la forma en cómo hablaba Jesús, hay algo que resalta en su hablar. Y eso es la verdad. ¿Cómo debemos hablar nosotros ahora que somos parte de la familia de Dios? Solo con la verdad. La Biblia dice que la mentira tiene un padre. Vamos a ir a Juan capítulo 8, versículo 44. Dice Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es, ¿qué dice? Mentiroso y padre de mentira. El sueño de todo padre es que sus hijos se parezcan a él. Uno quiere que se parezcan en algo, que sean los que le digan a uno, se parece a vos en la mirada, o sacó algo. Ahora, si no se parece en nada, 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 si más bien se vea como oriental, uno se preocupa. ¿Qué pasó aquí? En un sentido espiritual, nosotros somos hijos de Dios y debemos de parecernos a nuestro Padre en la forma en cómo hablamos. Pero si nuestro hablar está lleno de mentira, ¿a quién nos parecemos, hermano? ¿A quién? A Satanás, a Satanás. Por esta razón Dios quiere comenzar la lista hablando de desechar la mentira. Nosotros menospreciamos la mentira, ni entendemos qué tan grave es la mentira. Génesis capítulo 3 dice cómo Satanás dijo una mentira. ¿Y Eva qué hizo? Creyó esa mentira, y por causa de esa mentira Adán y Eva fueron sacados del paraíso, y toda la humanidad después no tuvo la oportunidad de estar ahí, y las consecuencias todavía las vivimos. ¿Por qué? Por una mentira. Él le dijo, no morirás. ¿Y dónde está Eva? ¿Estará por aquí esta mañana? Eva está muerta porque creyó una mentira de Satanás, y las consecuencias todavía hoy las seguimos pagando de esa mentira. Santiago habla acerca de una lengua usada por Satanás. Vamos a ir a Santiago capítulo 5, versículo 16. Perdón, Santiago capítulo 3, versículo 6. Santiago capítulo 3, versículo 6. Dice, y la lengua es
un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Y mira esto, dice, e inflama la rueda ¿de qué? De la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Yo quiero preguntarles, hermanos, ¿cuánto fuego hay esta mañana aquí? ¿Ah? Dice que la lengua es un fuego. Pues hay mucho. ¿Cuántas lenguas tenemos aquí? Ahora, ¿qué tan peligrosa es una lengua usada por Satanás? Dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, dice, y contamina todo el cuerpo. E inflama, ¿qué dice? La rueda de la creación. La lengua. Yo le aseguro que aquí hay más poder destructivo que cualquier arsenal nuclear. ¿Cuántas lenguas habemos acá? Sin embargo, a veces pensamos que la mentira no hace mucho daño. Pero la palabra de Dios nos dice todo lo contrario. Tenemos un gran fuego aquí en nuestra lengua, en medio de nuestros cuerpos, que puede destruir nuestra vida y destruir la iglesia. Y destruir a la sociedad, a las familias, todo. Por eso Dios quiere que renunciemos a la mentira. Ahora, la forma en cómo está construido este mandato, cuando dice en Efesios 4:25, desechando la mentira, no está hablando de algo que debemos hacerlo como gradualmente, como a veces pensamos. Hoy voy a mentir menos y mañana menos y mañana menos. Eso no es lo que Él está pidiendo. Lo que el Señor quiere es que renunciemos a la mentira hoy. Que le digamos al Señor que nos perdone y nos apartemos de la mentira hoy. La razón por la cual no vencemos es porque siempre estamos dejando la puerta un poco abierta. Voy a ir mintiendo un poco menos. Pero eso no es lo que el mandato dice. El mandato dice, desechen la mentira. Y la idea es ahora, completamente, totalmente, hoy. Eso es lo que nos pide. Ahora, por otro lado, nos dice que hablemos la verdad. Y esto suena de pronto fácil y sencillo, pero no es tan fácil, no es tan sencillo. Vamos a entender qué es hablar verdad. Para que yo pueda hablar verdad, primeramente necesito conocer la verdad, y la verdad es Jesús. Yo sé que todos sabemos Juan 14:6, o por lo menos la mayoría. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo no puedo hablar la verdad si la verdad no ha venido a morar en mí. Yo necesito primeramente tener una relación personal con Jesús, arrepentirme de mis pecados y pedirle a Él que sea el Señor y Salvador de mi vida. Hay muchas personas que no pueden parar de mentir y dicen, no puedo parar de mentir. Bueno, ese es un indicativo que necesitas que la verdad de Cristo venga a tu corazón. Porque cuando nosotros conocemos a Cristo, la verdad de Cristo mora en nosotros y podemos decir la verdad. A la vez, la verdad de Dios está en su palabra. Vamos a leer Juan 17:17. La verdad de Dios viene de su palabra, está aquí. Y si yo quiero hablar verdad, yo necesito deleitarme en la palabra de Dios. Juan 17:17. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y si yo quiero que en mis labios esté la verdad de Dios, yo necesito pasar tiempo en la palabra de Dios, deleitarme en la palabra de Dios. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Así que si en mi corazón está el fútbol, yo voy a hablar voy a darles otra oportunidad.
Si en mi corazón está el fútbol, yo voy a hablar de fútbol. Si en mi corazón están los carros, yo voy a hablar de carros. Si en mi corazón está la palabra de Dios, entonces yo voy a hablar con la palabra de Dios. Y si se me zafa una mentira, es porque en mi corazón ¿qué? Está lleno de mentira también. Uno dice, se me zafó, se me rebalsó fue, ¿no? Porque en mi corazón no estaba lleno de la palabra de Dios. Yo necesito pasar tiempo en la palabra de Dios. Si yo quiero hablar verdad, yo necesito que mi lengua esté bajo la dirección del Espíritu Santo. Vamos a ir a un capítulo atrás en Juan 16. Juan 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo nos guía ¿a qué? A la verdad. Y si una lengua está gobernada por el Espíritu Santo, ¿qué va a hablar? La verdad. Mire, a veces pareciera que la lengua tuviera vida propia. Y cuando uno menos se acuerda, ha dicho más de lo que debió. Necesitamos que nuestra lengua esté gobernada por el Espíritu Santo. Hay muchas personas que dicen, ¿sabe, David? Yo no tengo problemas con la verdad. Yo soy una persona que dice la verdad. Yo no tengo pelos en la lengua. Así que a quien le tenga que decir sus verdades, se las voy a decir, dice. Pero esta verdad no es la verdad, no es esa verdad la que está hablando este pasaje. Este pasaje no está hablando de cualquier verdad. Esta verdad tiene un contexto y tiene un propósito. Dice acá en el pasaje, en Efesios 4:25. Por lo cual dice, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Esta verdad tiene un propósito. ¿Y sabe cuál es ese propósito? Es la unidad del cuerpo de Cristo. Es la paz entre los hermanos. Esta verdad no está aquí o no está en nuestros labios para causar división en la iglesia, para causar desánimo, para causar partidismo. No, esta verdad es para traer comunión a la iglesia. Tiene un propósito. El propósito es que podamos unirnos, que hablemos verdad para que seamos uno, para que seamos sanados. ¿Qué pasa cuando hay un problema y no lo hablamos en la iglesia? ¿Sabe qué pasa? Empieza a haber distancia entre los hermanos y la comunión se rompe. ¿Por qué? Porque no hablamos, porque las cosas están mal y no las arreglamos. Dios quiere que traigamos esta verdad, pero ¿para qué? Para que estemos unidos, para que seamos uno. Esta verdad de la que está hablando este pasaje tiene el propósito de llevarnos a la comunión, pero también tiene un compañero. Vamos a ir a Efesios 4:15. Efesios 4:15. Dice, sino que siguiendo la verdad, ¿qué dice? En amor. ¿Cuál es el compañero de esta verdad? El amor. De esta verdad estamos hablando. No de la verdad que sirve para garrotear a los demás, para desanimarlos, para humillarlos. No, esa no es la verdad de Dios. Es esta verdad que funciona en amor. De esta verdad estamos hablando. Ahora, esta verdad no solamente debe ser conocida, entendida,
sino que también debe ser expresada. El verbo dice, hablad verdad, no dice, conozcan la verdad, no dice, entiendan la verdad, dice, hablad verdad. Necesitamos hablarla, hermano. A veces usted sabe que necesita hablar. Dios se lo ha puesto en su corazón, usted lo ve, lo sabe, pero se calla. ¿Está obedeciendo entonces? No, no está obedeciendo, porque esta verdad debe ser hablada. Eso es lo que Dios quiere. Si nosotros vemos que esto es la voluntad de Dios, esto es lo que quiere Dios, entonces yo necesito hablarlo. Y vamos a ver algunos ejemplos de manera práctica, cómo esta verdad debe ser hablada, expresada. Vamos a ir a Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Si mi hermano es sorprendido en una falta, Dios me lo puso para que lo viera. A veces pensamos que es casualidad, pero Dios te llevó ahí y lo viste. Vos viste que está mal. ¿Cuál es su responsabilidad? Dice, vosotros que sois espirituales. ¿Quiénes son los espirituales? Los que son guiados por el Espíritu. Ahora, ¿quiénes somos guiados por el Espíritu? Pues deberíamos decir nosotros, los hijos de Dios. Los espirituales no son los pastores, porque serían entonces los pastores espirituales y la iglesia ¿cómo? ¿Cómo? Carnal, pero eso no es así. Los espirituales no son los pastores. Se espera que todos nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Entonces, si yo veo a mi hermano que cometió una falta, ¿qué debo de hacer? Hablar verdad con él y restaurarle. Pero a veces hablamos con la mitad de la iglesia y no con el hermano. Eso no es hablar verdad. Necesitamos hablar ¿con quién? Con el hermano, con un espíritu ¿de qué? De mansedumbre, con el propósito ¿de qué? De restaurarle. Necesitamos aprender a hablar verdad. Vamos a ver otra manera en la que necesitamos hablar verdad. Vamos a ir a Santiago capítulo 5. Versículo 16. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Y escuche esto, para que seáis ¿qué? Sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Yo necesito hablar con las personas que Dios ha puesto a mi alrededor para edificarme, para cuidarme, y necesito ser honestos. A veces nos pregunta a esta persona, ¿cómo estás? Y nosotros decimos, cheque. Pero adentro estamos desanimados. Hemos sido tentados y hemos pecado. Pero por afuera queremos presentar que estamos bien. Y le decimos, cheque, estamos bien. En victoria, decimos. Vencedores. Mentira, hermanos. ¿Qué necesito hacer? Mira, David, te voy a decir la verdad, estoy desanimado. He estado planchando con esto. Y yo quiero pedirte que ores por mí. Y que me acompañes en este proceso, que el Señor me levante. ¿Qué va a hacer el Señor? Dice acá. Él va a ¿qué?
Orad unos por otros para que seáis. El Señor va a sanarlo, va a restaurarlo. ¿Por qué la iglesia no es sanada, no es restaurada? Porque no hay verdad, porque no confesamos nuestra condición. Necesitamos hablar con verdad, pedir que oren por nosotros para que Dios restaure su iglesia. En el versículo 19, siempre ahí en Santiago 5, dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Necesitamos también compartir la verdad de Cristo con otros. Esta es otra forma de hablar verdad. Con todos aquellos que están extraviados, hablarles de la verdad de Cristo. Hermano, no se quede con la verdad, háblela. Para terminar, tengo una pregunta. ¿Cuándo hablamos verdad? Y eso de pronto nos ayuda a examinarnos si estamos hablando verdad o no. ¿Cuándo hablo verdad? Primeramente, cuando Cristo habita en mi corazón, cuando yo he venido a una relación personal con Jesús, entonces yo puedo hablar esta verdad de la que hemos estado estudiando. ¿Cuándo hablo verdad? Cuando me aparto y confieso mi pecado. Yo quiero decirte que si nosotros estamos en nuestro corazón en pecado, no podemos hablar la verdad de la que estamos hablando. Me gustaría que fuéramos a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6, y que ponga atención en eso. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Y luego dice: y no, ¿qué? Practicamos la verdad. Mientras en mi corazón haya enojo, amargura, resentimiento, mientras en mi corazón haya una práctica de pecado, el Señor no va a usar mi boca para hablar verdad. Yo necesito confesar mi pecado, confesar mi amargura, confesar mi enojo, confesar mi orgullo y apartarme. ¿Para qué? Para que entonces pueda empezar a hablar verdad. ¿Cuándo hablo verdad? Cuando estoy deleitándome en su palabra, estoy estudiando, estoy alimentándome de ella. ¿Cuándo hablo verdad? Cuando mi lengua está siendo controlada, ¿por quién? Por Dios, por el Espíritu Santo. Entonces yo voy a hablar verdad. ¿Cuándo hablo verdad? Cuando estoy buscando la unidad y la paz de la iglesia. Yo quiero darte algunos tips. Si tú estás hablando con un hermano y le dices que tu hermano es un villano y que tú eres un superhéroe, estás hablando mentira. Si tú le dices a tu hermano que el otro hermano es un abusador y que tú eres una mansa paloma, estás hablando mentira. Y si el objetivo de tu conversación es que tu hermano te quiera a ti, pero que rechace a tu otro hermano, estás hablando mentira también. ¿Por qué? Porque cuando hablo verdad, lo que estoy buscando es la unidad y la paz. ¿Cuántos le ha pasado eso, no? Que estamos hablando, sí, mira todo lo que me hizo y yo no le hice nada. Mentira. Sí, es que él es horrible y yo soy tan bueno. Mentira. No te juntes con él, júntate conmigo. Mentira. Hermanos, que el Señor nos ayude a hablar ¿cómo? Con verdad. Para que seamos una iglesia unida y llena de la paz del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por expresarnos tu deseo en tu palabra.
Y tu deseo, Señor, es que seamos personas que hablan la verdad. Perdónanos, Señor. Tú sabes que este viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Y es tan fácil hablar mentira. Pero tú quieres que renunciemos a esto. Y yo quiero pedirte, Señor, que traigas convicción de pecado a tu iglesia. Y que el día de hoy tengamos un compromiso, Señor, delante de ti, de renunciar a este pecado que te desagrada tanto y que hace tanto daño. Que de nuestra boca solo salga tu verdad y que busquemos, Señor, la unidad y la paz de tu iglesia, porque somos miembros los unos de los otros. Ayúdanos a vivir en tu verdad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.